¿Te has preguntado alguna vez qué sucede después de morir? ¿Y si todo lo que creías cierto no lo fuera? En la historia de hoy, quiero compartir contigo un mensaje poderoso que podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la fe, el propósito y la generosidad. No se trata solo de religión. Se trata de un viaje, una revelación, una segunda oportunidad. Si alguna vez has cuestionado la autenticidad de dar, o has dudado sobre las iglesias y los diezmos, quédate conmigo. Lo que estás a punto de escuchar podría ser el mensaje más importante de tu vida. Desde muy joven, solo creía en una cosa: lo que podía ver, tocar y controlar. Fe, eso era para los débiles. Orar, una pérdida de tiempo. Me enseñaron que el éxito era el único Dios al que valía la pena adorar. Ascendí más rápido que la mayoría. Bienes raíces, acciones, inversiones. Lo tenía todo. Mi nombre tenía poder en los círculos empresariales y la gente admiraba mi incansable empuje. Pero debajo de todos los logros, algo más oscuro crecía en mi interior: el cinismo. Veía las iglesias como empresas y a los pastores como directores ejecutivos. Y para ser honesto, no estaba del todo equivocado, pero estaba peligrosamente incompleto. Siempre que alguien hablaba de dar a Dios, de diezmar, de fe, me burlaba. Tenía argumentos preparados. ¿Para qué dar dinero a quienes viven mejor que tú?, preguntaba. ¿Para qué donar a una iglesia cuando puedes ayudar a alguien directamente? Y seamos realistas, no mentía del todo. Había visto escándalos, corrupción, telepredicadores trajeados pidiendo aviones. Pero lo que no veía, lo que no quería ver, era la otra cara: las iglesias humildes, las bocas hambrientas alimentadas, la esperanza restaurada. Mi arrogancia no dejaba espacio para matices. Personas cercanas a mí, mi esposa, mis empleados, mis amigos, a veces insinuaban tener fe. Los callaba con sarcasmo. Usaba la lógica como una espada, cortando sus emociones con precisión. Si Dios es real, preguntaba, ¿por qué su pueblo es pobre? Tenía sentido. Me sentía inteligente. Sentía que tenía el control. Pero el control es una ilusión. Y la vida tiene una forma de despertarnos, a menudo cuando menos lo esperamos. No lo sabía entonces, pero estaba al borde de algo mucho más grande de lo que podía comprender. La verdad es que mi rechazo a la fe no se basaba en hechos, sino en el miedo. En el fondo, temía que si aceptaba la idea de Dios, tendría que rendirme. Y rendirse significaba debilidad. Significaba ceder el control. Significaba enfrentar verdades sobre mí mismo que no estaba listo para ver. Así que construí mi vida sobre la lógica, sobre el dinero, sobre el éxito. Y por un tiempo, funcionó. Pero el éxito no puede llenar el alma. No puede sanar heridas que ni siquiera admitimos que existen. No me di cuenta de que mi versión de la verdad era solo un muro cuidadosamente construido, un mecanismo de defensa. Creía estar iluminado, pero simplemente estaba insensible. Insensible espiritualmente, emocionalmente reservado. Me reí de cosas que ahora me hacen llorar. Me alejé de personas que, en silencio, albergaban más paz en sus corazones de la que yo jamás conocí en mi lujo. Pero la vida tiene una forma curiosa de confrontarnos. No pide permiso, simplemente llega. Y cuando sucede, todo el dinero, toda la lógica, todos los muros, descubrimos que estaban construidos sobre arena. ¿Qué queda cuando tu mundo se derrumba? ¿Qué queda cuando tus creencias son desafiadas no por el debate, sino por la experiencia divina? ¿Qué queda cuando tu corazón se expone a una verdad más grande que el éxito? Aprendí a las malas que ignorar lo sagrado no te protege de ello, solo retrasa tu despertar. Si aún estás conmigo, te invito a seguir adelante. Esta historia no es solo mía, podría ser la tuya también. Quizás no ahora, quizás no todavía, pero algún día. Empecemos la siguiente etapa de este viaje, y te prometo que se vuelve aún más real a partir de ahora. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Salía el sol, ni una sola nube en el cielo. Acababa de cerrar uno de los negocios más importantes de mi vida. Millones en ingresos, una expansión estratégica y la clase de cobertura mediática que te hacía sentir como si lo hubieras logrado. Para celebrarlo,
Invité a algunos amigos a un club privado. Todo parecía perfecto. Las bebidas fluían, las risas eran genuinas y todos estaban impresionados. Me quedé allí, copa en mano, creyéndome intocable. Pero la vida no espera a que estés listo para sacudirte. A veces, tu mayor caída llega justo después de tu mayor cima. Nos sentamos alrededor de una larga mesa al aire libre, de esas donde los egos se inflan con cada brindis. En algún momento, la conversación derivó hacia las iglesias. ¿Cuántas nuevas habían surgido en la ciudad? La iglesia es el mejor negocio, bromeé, dando un sorbo a mi bebida. Sin impuestos, máxima ganancia. Algunos rieron, otros apartaron la mirada. Un hombre, mayor, tranquilo, sentado al final, me miró fijamente y dijo, ¿estás seguro? Volví a reír, esta vez más fuerte. Por supuesto, los pastores viven mejor que los empresarios. No discutió. Simplemente me miró con algo que no reconocí en ese entonces, compasión mezclada con tristeza. Su silencio me molestó más que cualquier discusión. Persistió incluso mientras la fiesta continuaba. No podía quitármelo de encima. Esa misma tarde, decidimos probar una moto acuática nueva. El agua brillaba como oro líquido bajo el sol. Yo era competitivo por naturaleza. Tenía que ganar, siempre. Aceleré el motor como si me debiera algo y salí disparado. El viento me golpeó la cara. La velocidad, la potencia. Me sentí vivo. Pero entonces, de repente, sucedió. Se levantó una ola. No la vi. La golpeé mal. La máquina volcó y salí volando, estrellándome de cabeza contra el agua. Todo se volvió negro. No había dolor. Solo silencio. Ese tipo de silencio que no se trata solo de la ausencia de sonido, sino de la presencia de algo más, algo profundo. Me sentí desconectado, como si estuviera viendo mi propio cuerpo hundirse. El pánico me invadió, pero no era pánico físico, sino pánico del alma. Intenté moverme, pero no había nada que mover. Ya no estaba en mi cuerpo, estaba fuera de él. Fue entonces cuando los vi, a mis amigos, al personal, gritando, lanzándose a rescatarme. Pero lo supe. Sabía que era demasiado tarde. Me había ido. Y entonces, algo cambió. No estaba solo. Sentí una presencia, enorme, sagrada, innegable. No hablaba, pero lo veía todo. Y entonces, como si me hubieran arrastrado manos invisibles, fui llevado a través de lo que parecían reinos. El mundo que conocía se desvaneció, y yo estaba en otro lugar, oscuro, pero no como la noche, pesado, denso, conocedor. No podía ver paredes ni suelos, pero me sentía expuesto. Unas voces empezaron a susurrar, no fuera de mí, sino dentro de mí. No pronunciaban palabras, sino que decían verdades. Te burlaste, engañaste, les cerraste los ojos. Fue aterrador, no porque fuera el infierno, sino porque era yo, sin filtro. Supliqué volver, grité en mi mente. Déjame explicarte, déjame arreglarlo. Pero no hubo respuesta, solo un silencio que me hizo enfrentar al hombre en el que me había convertido. Todos mis argumentos, sarcasmo, lógica, se evaporaron. No tenía defensa, ningún abogado, ningún guión. Y entonces, una luz, no cegadora, sino suave, cálida, se acercó lentamente, haciéndose más fuerte. En esa luz, una figura comenzó a tomar forma, y antes de que pudiera verlo por completo, lo supe. Era Jesús, y me derrumbé, no por miedo al castigo, sino porque en su presencia sentí lo que nunca antes había sentido. La verdad envuelta en misericordia. No se parecía a las pinturas. No era distante ni intimidante. Lo era todo. Paz, poder, presencia. Sus ojos no condenaban, invitaban, y sin embargo, no pude sostener su mirada. Me había pasado la vida huyendo de este momento, fingiendo saber más. Pero ahora, despojada de orgullo, me vi a mí misma. Y él habló, no con sonido, sino con profundidad. Cuando pronunció mi nombre, fue como si mi alma recordara su origen. Leonardo, dijo, y con esa sola palabra, sentí que todo lo que había enterrado salía a la superficie. Él no hizo preguntas, no acusó, simplemente reveló, uno a uno. Momentos de mi vida se desarrollaron con vívida claridad. Momentos en que me burlé, rechacé,
silencié a otros. Me vi burlarme de los servicios religiosos, interrumpir las oraciones de la gente, reír cuando otros lloraban con fe. Vi el dolor que causé, no solo en palabras, sino en espíritu. Y entonces dijo algo que me estremeció. Pasaste tu vida negando la verdad. Ahora, lo verás con tus propios ojos. De repente, la escena a nuestro alrededor se transformó. La oscuridad dio paso a una ciudad, no terrenal, sino divina. Esta ciudad latía con vida. La luz provenía de todo, no solo del cielo, sino de dentro de las estructuras, la gente, el suelo mismo. Todo brillaba con propósito y paz. La gente no caminaba, se deslizaba, llevada por la alegría y el amor. Vi un templo, pero no era un edificio, era una reunión de presencia. Dentro, la gente no estaba mendigando, estaban alabando. Y pregunté, ¿qué es esto? Jesús se volvió hacia mí y dijo, este es el verdadero significado de la rendición. Y entonces, lo vi. Luz fluyendo de la gente como energía, conectándolo todo, sosteniendo la vida a su alrededor. Vi lo que nunca creí que fuera real. El diezmo, la ofrenda, no era una transacción, era una transformación. No se trataba de dinero, se trataba de alineamiento. Observé cómo la gente daba no por presión, sino por amor. Y ese amor, literalmente, se convirtió en luz. Se convirtió en provisión. Lo que el mundo dio se convirtió en lo que los cielos solían construir. Destruyó cada mentira que había creído. Pero Jesús no se detuvo allí. Me mostró la otra cara. Iglesias que malversan fondos, líderes que se engordan con la fe, manipulando a sus seguidores. Esto también existe, dijo. Pero no es la ofrenda la que corrompe, es el corazón. Y entonces vi a hombres como yo, empresarios, escépticos. Algunos se burlaban, algunos se aprovechaban, algunos se apartaban de la verdad con orgullo en los labios, pero otros daban, no porque estuvieran obligados, sino porque entendían la eternidad. Lloré, no por miedo, sino porque me di cuenta de que no había entendido nada. El problema no es el diezmo, dijo Jesús. El problema es el corazón del que da y del que recibe. Esas palabras destrozaron mi orgullo. Había pasado toda la vida criticando algo que nunca intenté comprender. Y ahora, no había forma de escapar del peso de la verdad. Me miró de nuevo, esos mismos ojos, todavía llenos de misericordia. Nunca quisiste saberlo, dijo. Y entonces, una última visión. Me vi a mí mismo, riéndome de los creyentes, ignorando a un hombre que intentó advertirme. Y entonces vi su rostro, ni enojado ni a la defensiva, sino lleno de compasión. Sabía que estaba equivocado, pero no discutió. Tenía esperanza. Lo intentó. Y ahora, lo entendí. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, pregunté, ¿todavía hay tiempo para cambiar? Y Jesús respondió con palabras que nunca olvidaré. La verdad no se define con oro ni plata. Se revela en el corazón. Y entonces, como si me hubieran bajado del cielo, regresé. Un dolor me invadió el pecho. Mi cuerpo se convulsionó. Un pitido rítmico llenó la habitación. Abrí los ojos. Luces cegadoras sobre mí, máquinas por todas partes. Estaba en un hospital, vivo, respirando, pero no era el mismo. Algo dentro de mí se había reprogramado. Las enfermeras entraron corriendo. Mi esposa gritaba y lloraba, sosteniendo mi mano como si hubiera regresado de la guerra. Y tenía razón. Así era. Había visto algo que la mayoría nunca ve. Y ahora, el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. En los días siguientes, me sentí como un hombre atrapado entre dos mundos. Los médicos me hicieron pruebas, me hicieron preguntas, me palparon y me introdujeron. Todo volvió a la normalidad, dijeron. Pero yo sabía la verdad. Ya nada en mí era normal. No podía dejar de ver lo que había visto. No podía dejar de oír las palabras que me traspasaban el alma. Mi cuerpo sanaba, pero mi espíritu se reconstruía. Ni siquiera sabía cómo hablar de ello. ¿Cómo explicar un encuentro divino a quienes aún viven con la misma lógica que tú? Quería hablar, pero el miedo me impedía hablar. Mi esposa lo notó primero. Algo en mis ojos, en la forma en que la miraba. Me preguntó en voz baja,
¿Qué te pasó? La miré fijamente un buen rato antes de susurrar. Lo vi. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no me interrumpió. Vi a Jesús. Repetí, esta vez más alto. Y lo decía en serio. Cada sílaba tenía el peso de la eternidad. Esperaba incredulidad. En cambio, lloró. Había orado por mí durante años, en secreto, con paciencia y amor. Y ahora lo sabía. Dios había respondido. No a través de un sermón, no a través de un amigo, sino a través de la muerte y el regreso. En casa, todo se sentía diferente. Mi mansión se sentía pequeña, mi dinero se sentía vacío, mis posesiones, antes símbolos de estatus, ahora parecían distracciones. Había vivido para el lujo. Ahora anhelaba un propósito. Llegaban llamadas de negocios, las ignoraba. Se programaban reuniones, las cancelaba. El mundo que una vez goberné ahora parecía irrelevante. Lo que importaba ahora era el propósito, la verdad, la eternidad. Y sabía que tenía que dar el primer paso. Entré en una iglesia, no para debatir, ni para juzgar, sino para escuchar, para aprender. Simplemente para quedarme quieto ante la misma presencia de la que una vez me burlé. Mientras estaba sentado en esa banca, me sentí expuesto de nuevo. No por vergüenza, sino por conciencia. El culto comenzó. Se alzaron las manos. Se alzaron las voces. Y yo, el hombre que una vez puso los ojos en blanco ante todo esto, cerré los míos. Sentí lágrimas rodar por mi rostro, no por la emoción, sino por la revelación. Esto no era publicidad exagerada. Esto no era manipulación. Era rendición. El pastor se acercó y leyó un versículo que había escuchado antes, pero que nunca había entendido del todo. Malaquías 3:10. Traed el diezmo íntegro al alfolí, y ved si no os abro las ventanas de los cielos. Me quedé sin aliento. Me había burlado de ese versículo. Lo había usado como arma contra los creyentes, pero ahora lo veía de otra manera. No se trataba de dinero, sino de confianza. Era una invitación a la colaboración divina. Un desafío no financiero, sino de fe. Cerré los ojos y volví a ver la visión. La luz, la energía que fluía del corazón de las personas, la belleza de la entrega. Dar no se trataba de riqueza. Se trataba de alineamiento, de elegir ser parte de algo eterno. Ese día, hice lo que nunca pensé que haría. Di. No por obligación, sino por alegría, por comprensión, por transformación. Al salir de la iglesia, me sentí más ligero, más libre. No porque tuviera menos dinero, sino porque tenía menos orgullo. Empezaba a comprender lo que Jesús me había mostrado. Nunca se trataba de porcentajes ni de rituales religiosos. Siempre se trataba de la condición del corazón. Quería contárselo a todo el mundo. Quería gritarlo a los cuatro vientos. La fe es real, la eternidad es real, pero sabía que no todos me creerían. Y no importa, mi trabajo no era convencer, mi trabajo era testificar, vivir como prueba, amar con valentía, dar libremente, y guiar a otros a la misma luz que yo había visto. Si has escuchado hasta aquí, quizá hayas sentido la misma resistencia que yo. Quizás la religión